Buen día. En nuestro problema 2 correspondiente a nuestro ejercicio de P1, tenemos que los tirantes del cable AB y AD que sostienen al poste AC que vemos en nuestra figura, tienen en este caso una tensión de 120 libras el AB, este lado que tenemos aquí, y de 40 libras el AD, el que tenemos de este lado. Nos piden determinar la magnitud y dirección de la resultante. Bien, nuevamente entonces el punto de conexión va a ser el punto A, por lo tanto de aquí van a salir los dos vectores. Como nos dicen que están en tensión, los vectores los vamos a dibujar saliendo del punto de conexión, es decir, este va a ir hacia abajo y este también en la misma dirección hacia abajo. Lo que necesitamos aquí muy importante es calcular ahora nosotros el valor de los ángulos. Necesitamos conocer el ángulo de este vector que tenemos aquí con respecto al eje horizontal y también lo mismo con respecto al eje horizontal necesitamos conocer este ángulo. Bien, para ello, en este caso tenemos una ventaja. Si ustedes observan, aquí tenemos triángulos rectángulos, por lo tanto podemos utilizar lo que son funciones trigonométricas básicas. Bien, nos vamos entonces a nuestro dibujo y primero con este diagrama de cuerpo libre vamos a calcular los valores de los ángulos alfa y el valor del ángulo beta. ¿Sí? Tenemos los datos aquí en longitudes y sabemos que son en este caso triángulos rectángulos estos exteriores. Entonces, por funciones trigonométricas, en este caso, como tenemos este ángulo y conocemos los catetos, el opuesto para el ángulo alfa, el opuesto vale 10 y el adyacente vale 8. Caso similar en el beta, el opuesto vale 10, pero el adyacente vale 6. Podemos utilizar la función trigonométrica tangente. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Por ejemplo, para alfa sería la tangente igual al cateto opuesto, que en este caso es el lado que tenemos aquí, que vale 10, sobre el cateto adyacente, que vale 8. Verificando, tendríamos primero 10 entre 8 y a esto le sacamos tangente inversa. Tangente inversa del anterior. Esto nos va a dar 51.34 grados para el ángulo alfa que tenemos aquí. Caso similar, vemos el otro, el beta, sería cateto opuesto, el valor de 10 aquí, sobre el cateto adyacente, que sería 6. Entonces tenemos 10 entre 6. Y a esto le vamos a sacar tangente inversa. Nos va a dar 59.03. Aquí también puede, o 0.4 dependiendo, o sea, no afecta mucho. Aquí a lo mejor lo ideal hubiera sido 59.04 grados, pero también lo podemos manejar así. Bien, entonces ya tenemos el valor de los ángulos correspondientes a los vectores. Ahora sí dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Vean, aquí está el punto A, aquí está el primer vector que sale a 120 libras, o magnitud de 120 libras, y tiene un ángulo de 51.34, que fue nuestro valor de nuestro ángulo alfa que tenemos aquí, y este es el primer vector. Y después tenemos nuestro segundo vector que tiene una magnitud de 40 libras y está a 59.03 grados, que es lo que calculamos aquí, que viene siendo el equivalente al ángulo beta. Bien, teniendo ya nuestros vectores, procedemos a dibujar el paralelogramo. Recuerden lo que hacemos. En el momento que concluye un vector, proyectamos el vector siguiente. En este caso, después del vector de 120 libras, proyectamos en la misma posición el vector de 40. Y lo mismo, en el vector de 40 proyectamos el vector de 120. En el punto donde se unen y donde se forma el paralelogramo de esquina a esquina, o de arista, de vértice a vértice, tenemos el valor de la resultante, o ahí se va a ubicar la resultante de nuestros vectores. Y en este caso su ángulo o su posición, recuerden siempre que lo debemos tomar en consideración con respecto al eje X positivo. Aquí el vector a primera instancia está en el tercer cuadrante, por lo tanto vamos a tomar en cuenta este valor gamma, que es el que vamos a calcular, ¿sí? Este de 51.34, recuerden, equivale o es la posición del vector de 120 grados. Tenemos aquí nuevamente dos triángulos, vamos a seleccionar uno para trabajarlo. En este caso agarramos el del lado izquierdo. Reubicamos datos, vean, aquí está el de 51.34, que viene siendo este que tenemos aquí, y este de 59.03 lo vamos a colocar aquí en la proyección. ¿Sí? Vean, yo dibujo aquí el eje horizontal, este es el vector de 40, aquí está el ángulo. Bien, ahora aquí nuevamente aplicando trigonometría vamos por observación a ver qué valores de ángulos conocemos. ¿Sí? Aquí es muy importante trabajar o que trabajemos esa capacidad de poder identificar valores que se relacionen para encontrar ángulos. Por ejemplo, si ustedes observan con detalle, van a ver que este ángulo de 59, que es este que tenemos aquí, ¿sí?
en conjunto con este ángulo de 51.34 nos va a dar como resultante este ángulo interior del triángulo. Es decir, si yo sumo 59.03 con 51.34 voy a encontrar todo este ángulo interior de mi rectángulo. Entonces vamos a verlo aquí. Nuevamente aquí lo estamos observando. Vean, la suma de los ángulos de 59.03, este interior, más el de 51.34 nos va a dar 110. Esto equivale a este ángulo interior que tenemos en el triángulo. Verificamos resultados. 59.03 más 51.34. Eso nos va a dar un valor de 110.37. Eso es lo que tenemos como ángulo interior aquí. ¿Sí? Entonces, reacomodando datos, vean, aquí tenemos nuevamente. Tenemos aquí el valor ya un ángulo de 110.37. Aplicamos parámetros, por ejemplo, le decimos que el vector de 40 libras sea el lado A, el vector de 120 libras sea correspondiente al lado B, y en este caso la resultante es el lado C. Y este ángulo que tenemos aquí, en este caso correspondería al ángulo C, porque vendría siendo el opuesto al lado, recuerden eso. En este caso, como aquí yo coloqué como punto el lado A, mi ángulo A estaría aquí, por eso aquí lo respeté. Y aquí estaría mi ángulo B, porque aquí está mi lado B. Acuérdense que deben ser opuestos. Ahora, observando nuestro dibujo, nuevamente nos damos cuenta que podemos aplicar ley de senos. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados y tenemos el ángulo que conforman entre ellos dos. Esto nos va a dar como resultado el encontrar el lado C equivalente a esta fórmula. Tenemos el lado A, aquí está, tenemos el lado B también, y tenemos el ángulo C que aquí está. Aplicando nuestras fórmulas y haciendo cálculos sería a cuadrada. Tenemos aquí a cuadrada, sería 40 al cuadrado, más b cuadrada sería 120 al cuadrado, aquí lo tenemos, menos 2 por a, que en este caso es 40, por b, 120, por coseno de 110, por el coseno de 110.37 grados. ¿Sí? Damos igual, sacamos raíz cuadrada, recuerden porque es el valor de c cuadrada, y eso nos va a dar un valor de 139.07 libras. Recuerden que son las unidades que estamos manejando. Ese es el valor de nuestra resultante. Ahora bien, para poder encontrar su posición, vamos a encontrar este ángulo gamma. Entonces, nuevamente viendo las posiciones, observamos, vean, ¿sí? Que para poder encontrar el ángulo gamma, necesitamos conocer, obviamente, primero el ángulo A, dado que este ángulo exterior que tenemos aquí ya lo conocemos. Es este ángulo de 51.34, nos faltaría conocer esta pequeña sección para poder calcular el ángulo gamma. En otras palabras, el ángulo gamma va a ser igual a 51.34 más el ángulo interior que tenemos aquí, que viene siendo, de acuerdo a nuestra numeración, el ángulo A. Entonces, para encontrar el ángulo A, nos vamos a apoyar nuevamente de la función o de la ley de senos, dado que ya tenemos más datos. Si buscamos el ángulo A, tendría que ser seno de A sobre el lado A. Y en este caso, como conocemos el ángulo C, utilizaríamos el lado C. Entonces nos queda de esta fórmula, seno de A sobre A debe ser igual a seno de C sobre C. Nuevamente, recuerden que si esto lo utilizamos invertido, igual puede funcionar mientras todo lo manejemos de la misma forma, o sea, todos estén invertidos. Entonces, el primer dato sería multiplicar el lado A por el seno de C, dividimos entre el valor del lado C y al final sacamos seno inverso de ese resultado. Entonces, nuevamente vamos a utilizar, sería A por el seno de C. Entonces tenemos A, vamos a la calculadora, sería A, 40, por el seno de C. En este caso sería seno de 110.37, y esto lo dividimos entre el valor de C. En este caso C lo encontramos aquí, vale 139.07. Damos igual, y a esto le vamos a sacar seno inverso, porque recuerden que este resultado es el seno de A. Si le sacamos seno inverso, eso nos va a dar un valor de 15.64 grados, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el valor del ángulo gamma que nos viene representando la posición del vector resultante sería 51.34
que lo sumamos más 15.64, que fue lo que acabamos de calcular. Eso nos va a dar un valor de 66.98 grados. Por lo tanto, aquí ya lo tenemos más específico, vean. Todo aquí está el ángulo gamma, que es la suma de 51.34 más 15.64. Eso, ya para representar, nos daría que el resultado de nuestro vector resultante es 139.07 libras. Utilizamos el simbolito ahora de tercer cuadrante y le decimos que con respecto al eje X del tercer cuadrante sería 66.98. ¿sí? O también lo podemos hacer de la siguiente forma. Le decimos valor de 139.07, ángulo, en este caso de 246.98. ¿Por qué 246? Porque como estamos en tercer cuadrante, el ángulo completo, ¿sí? Para que lo podamos verificar, tendría que ser desde aquí, desde el eje X, tendríamos que sumarle aquí 180 más esta sección que tenemos. Entonces serían 180 más 66.98 grados. Y con eso ya darle el valor positivo al ángulo. Recuerden que en sentido contrario a las manecillas de reloj, los valores son positivos. Entonces ya nada más verificamos. Sería en tercer cuadrante, sería 180. Sumamos 66.98 y eso nos va a dar un ángulo o un valor de 246.98 grados. Por lo tanto, nuestro vector quedaría R igual a 139.07 libras, ángulo de 246.98.